Queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes, pero también queremos saludar a nuestras sedes, a la sede de la Avenida San Luis, en el distrito de San Borja, aquí en Lima, Perú. También a las sedes que están en la ciudad de Piura, 3 sedes, Piura Norte, Piura Noreste, Piura Grau, y también a todos ustedes que están aquí en la sede de la Avenida Benavides, en el distrito de Miraflores, en Lima. Diversos tiempos, diversos países han adoptado costumbres como el conmemorar ciertas fechas de manera especial que incluso, como en nuestro caso, hemos ya señalado que sean feriados nacionales. Para los peruanos, por ejemplo, tenemos las fiestas patrias, pero el pueblo judío tenía otro tipo de fiestas, también ceremonias que ellos realizaban de año en año, la fiesta del Purim, la fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, la fiesta de la Pascua. Algunas ciudades incluso cierran todos los negocios los días domingo. ¿Por qué? Porque celebran el domingo de Pascua. Nosotros en Semana Santa, generalmente los feriados son jueves y viernes. El día domingo es un día habitual, incluso para los negocios. En otros países no. Si hablamos de Pascua, podremos preguntarnos, ¿qué es la Pascua? ¿Qué recuerdas tú de la Pascua? Tal vez es ese huevito de Pascua, ¿no? Pero es mucho más que ello. ¿Qué es la Pascua? Tal vez para conocer o para recordar qué cosa es la Pascua, ese es el tema que vamos a ver hoy y que tiene que ver con el memorial de la Pascua y su implicancia para nosotros hoy como Iglesia del Señor. Para ello vamos a leer, por favor, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 30. Mateo 26, 17 al 30, dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Si vemos el versículo 17, hace referencia a dos fiestas, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. Era interesante que muchas veces se utiliza el nombre indistintamente para mencionarlas. ¿Por qué? Porque ambas empezaban el mismo día. La Pascua era en un día puntual, al inicio de la fiesta. La fiesta de los panes sin levadura empezaba junto con la fiesta de la Pascua, pero duraba 7 días. De allí que cuando decían la fiesta de los panes sin levadura, podían también referirse a la fiesta de la Pascua, y cuando se referían a la fiesta de la Pascua, también podía referirse a la fiesta de los panes sin levadura. Pero es interesante que esta fiesta de la Pascua era la fiesta más importante del calendario judío. Esta fiesta se celebraba por una expresa disposición de Dios para el pueblo de Israel. Era un recordatorio perenne para que ellos pudieran recordar vez tras vez cómo Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 12, verso 14, dice allí,
Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Interesante que dice, este día puntual lo recordarán vez tras vez, ustedes, sus hijos, sus nietos, por generaciones. Porque este es un día muy importante que ustedes tienen que recordar. Es un memorial. Hay incluso himnos que cantamos en memoria, ¿no es cierto? En memoria de Él, en memoria de mí, dice el título. En el Antiguo Testamento, sin embargo, pocas veces se cita ya este tema. Según de Reyes 23:21, solo está como referencia. Según de Crónicas 8:13, hace mención a estas fiestas. Pero algunos comentaristas aluden de que las menciones son pocas. ¿Por qué? Porque también se denota que ha habido una gran apatía muchas veces de el espíritu religioso por parte de Israel, porque se comenzaron a apartar de Dios. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar allí en Lucas 2:41. En esa escena tú vas a ver a Jesús, a María, a José, yendo a Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir con esta celebración. Todo judío que no estuviera impedido de viajar, y así como también todo judío que no evidenciare alguna causa de inmundicia ceremonial, debía necesariamente estar presente en Jerusalén para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Todos aquellos, particularmente que vivían en un radio de 15 millas, tenían que estar allí. Pero era una fiesta nacional. Todos querían venir a ella. Dice Josefo, el historiador, que en muchas ocasiones albergaba más de 3 millones de personas, que ya no cabían en Jerusalén, y comenzaban a levantar carpas alrededor y llegaban hasta otra ciudad, a Betania, que quedaba cerca a Jerusalén. Pero era la inmensa cantidad de gente que estaba interesada en participar de algo que Dios había dispuesto para ellos. La Pascua judía nos remonta también a los primeros 14 capítulos del libro del Éxodo. Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo que había sido llamado para ser grande entre las naciones, está allí en Éxodo, los primeros capítulos, sojuzgado por el gobierno de Egipto. Faraón, su pueblo, no conocen al Dios de Israel. Lo han sojuzgado. Y tú vas a ver en Éxodo 2:23 cómo Israel comienza a clamar a Dios y pidiéndole que los liberte de este estado de servidumbre. Y Dios escucha sus oraciones y envía un libertador para que comience esta misión, Moisés. Pero allí vas a ver a un faraón que su corazón es endurecido, no la deja ir, y va a ser sujeto, Egipto, a 9 plagas, ¿verdad? Hasta que llega la 10ª, la muerte de los primogénitos. Hay una sentencia de muerte en todo Egipto. Y Dios le dice a su pueblo, hay una manera en que ustedes no caigan en esto mismo. ¿Cuál es? Tienen que celebrar la Pascua del Señor. Dios les brinda la solución inminente ante una muerte que está declarada. Y Dios allí les dice cómo debe hacerlo. Cada familia del pueblo de Israel debía sacrificar un cordero macho de 1 año, que implicaba la plenitud de vida de ese animal, sin defecto, y aplicar la sangre, luego que lo ha sacrificado, en los postes y en el dintel. Para nosotros, en el marco de la puerta de nuestra casa. Ellos lo ponían en los postes y en el dintel de la puerta de su casa. Y ellos entrar. Y allí, una vez dentro, debían asar a fuego la carne de este cordero y comerlo de pie, vestidos listos para salir, confiando en que Dios iba a obrar su liberación. Y así está preparados ya. Éxodo 12:8 dice que aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán,
Tras esta cena iba a acontecer la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar de largo. Que era una referencia a ese ángel que iba a pasar de largo, que no se iba a detener en las puertas de los hebreos. ¿Por qué? Porque iba a ver la sangre vertida allí en los postes y los dinteles. Iba a pasar de largo allí e iba a entrar solamente donde no viera la sangre allí expuesta. Y fue así como Dios libertó a Israel. Tras la muerte de los primogénitos egipcios, Israel sale rumbo a la tierra prometida. Y ese es el resumen, la historia de la Pascua. Pero ahora volvamos como un segundo punto al evento de la Pascua. Y volvamos allí a Mateo, versículo 18. Los discípulos le preguntan: Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua que vas a comer? Y Jesús le da indicaciones. Y entre las indicaciones que le dice a sus discípulos, cita esta frase: el Maestro dice, mi tiempo está cerca. Mi tiempo está cerca. Nos hace ver que Jesús tenía una concepción clara de destino, de su propósito, de que la misión para la cual Él había venido a este mundo se estaba por cumplir. Era casi inminente. Jesús sabía el propósito por el cual había venido. Y esa noche era una noche muy especial para Él. Era la última Pascua que iba a celebrar con ellos, con sus 12. El versículo 20 dice que es de noche ya. Se sienta a la mesa. Una mesa que ha sido preparada por Pedro y por Juan. La referencia la encuentras en Lucas 22:8. Y está allí la mesa lista. Está Jesús y están los 12. Ahora están allí, probablemente a la usanza del tiempo, reclinados hacia la izquierda, todos así igual, para poder comer con la mano derecha los alimentos. Están preparados para empezar esa cena. Y en ese instante, la referencia en el Evangelio de Lucas es la siguiente. Lucas 22:15 cita las palabras de Jesús y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Recuerdas entonces que la fiesta de la Pascua es una fiesta de todo Israel? Es una fiesta que se inició en el ámbito de la familia. La familia directamente participaba asando este cordero al interior de su hogar. Y cuando el cordero era muy grande para que sea consumido todo, porque esa era parte de lo que había, la indicación de Dios, podía llamar a otra familia para que entre las dos acabaran todo el cordero, o tal vez 3 familias, pero no debía quedar nada del cordero esa noche. Pero era una reunión familiar, evocando lo que Dios hizo un día por ellos. Pero aquí te das cuenta que Jesús no está con su familia. Jesús, en esta noche trascendente en su vida, no está con los cojos ni con los ciegos. No está con los 3,000 ni 5,000 que alimentó. No está con aquellos que libertó de endemoniados. ¿Con quiénes está? Está con 12 hombres. Con 12 hombres que él llamó para que estuviesen con él, con sus discípulos. Con 12 hombres que él consideró su familia. Con 12 hombres que esa noche les iba a revelar una vez más que él era el Cordero Pascual. Él era quien iba a ser sacrificado para redención de todos los hombres. Durante la cena, luego de este anuncio de que él está expectante de participar con ellos, dice el Evangelio de Juan, Jesús, conmovido en espíritu, dice lo siguiente, versículo 21, ahora en Mateo. De cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínate,
Te han invitado a ti a una reunión, la cena del año, y estás tú allí. Eres considerado de la familia. Está todo listo. Y empieza la cena con una preciosa frase. ¿Cuánto he deseado tener esta cena contigo? Qué emoción de haber sido para los 12 estar allí. Pero seguidamente Jesús dice, sin embargo, uno de ustedes, uno de los 12, uno de los que está aquí en esta mesa, me va a traicionar. Definitivamente el ambiente en ese lugar cambió. Se enturbió. Ya no hay probablemente motivo de gozo. Ya te has olvidado de por qué fuiste allí, que era la Pascua. Estás poniendo tu interés en las palabras de Jesús. Alguien lo va a entregar. Y si somos los 12, es uno de nosotros. Es uno de los que está allí. Uno de los que Jesús llamó su discípulo. Uno de los que pasó 3 años con él. Tremenda declaración. ¿Quién traicionaría al maestro? Es interesante que versículo 22 dice, los lleva en primer lugar a entristecerse. Entristecerse. Viene ese sentimiento en sus vidas. Pero luego viene una inquietud. Se comienzan ellos mismos a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Uno podría decir, uno sabe lo que va a hacer. Pero ellos comienzan a preguntarle uno a uno, ¿yo te traicionaré? ¿Yo contribuiré con tu muerte? ¿Yo seré parte de tu dolor y aflicción venidera? ¿Yo, Señor, te daré la espalda? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Quién lo pregunta? Un discípulo. ¿Soy yo, Señor? Y Jesús responde en Mateo 26, 23 lo siguiente. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y uno esperaría a una pregunta una respuesta directa. Pero realmente ahí no se usaban utensilios. Entonces todos metían la mano en el plato. Entonces no me has dado ninguna respuesta. Si hubieras dicho Jesús, el canoso, y solo hay uno, tú dirías, es él, ¿no? Todos nos hemos reclinado a la izquierda para usar la derecha, pero es el zurdo. Solo hay uno. Pero, Señor, el que mete la mano en el plato ese, todos lo hacemos. No me has dicho nada todavía. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? Es alguien muy cercano a Jesús. Es alguien muy cercano, que diríamos del entorno familiar. Es alguien que es considerado más que un amigo. Pasa tiempo contigo. Tú has hecho muchas cosas por él. Tú no esperarías jamás que alguien así te traicionara. Tú tal vez también tienes un amigo así, que forma parte casi de tu familia, que tú dices, es como mi hermano. Va a casa tranquilamente. Tú no esperarías que él te traicione. Y Jesús está con un amigo así. Son 12 aquí. Y dice, uno me va a traicionar. La conducta humana es variable. Muchas veces podemos decir, sí, estoy contigo, estoy de acuerdo en lo que tú dices, coincido en la meta que tenemos juntos. Pero el corazón es engañoso. Y solamente lo conoce el Señor. Porque muchas veces podemos esbozar un criterio o palabras que nos dicen que estamos alineados a algo, pero en verdad, en el fondo, no lo estamos. Porque estamos listos para dar la espalda. El tesorero de los 12 va a ser descubierto, Judas. Él por el precio de un esclavo vendió al maestro.
Muchas veces, no sé si alguien tiene un hijo que se llame Judas, ¿no? No es un nombre muy común ni favorito, ¿verdad? No conozco yo ninguno. Pero la referencia es a alguien que dio la espalda al maestro. No sé si alguna vez tú te has sentido traicionado o has sido traicionado por alguien. Alguien en que tú confiabas plenamente y algo surgió que de pronto tú dijiste, ya no está conmigo. ¿Qué pasó? Y uno entonces comienza a echarse la culpa. ¿Fui yo? ¿Fui yo? ¿Qué hice de malo? Y a veces no es uno, es que la otra persona toma sus propias decisiones directamente. Porque nuestras palabras a veces se las lleva el viento, porque lo que emerge es lo que hay en el interior. Yo te pregunto ahora en forma paralela, ¿tú has traicionado a alguien? Ya no si has sido traicionado, ¿tú has traicionado a alguien? ¿Le diste la espalda? ¿Abandonaste a aquel que te necesitaba? ¿Dejaste de hacer algo que te comprometiste a hacer? ¿Dejaste de cumplir algo que estabas obligado a realizar? ¿Rompiste acuerdos? Y si eso es con relación al prójimo, ¿qué con relación a Dios? Si tuvieras que examinar tu vida y decir, ¿has seguido a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios te llama a que lo ames con todo. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Cómo está mi respuesta de amor a un Dios que me ama? ¿Cuál es la respuesta que yo le doy? Su palabra, sus mandamientos, muchas veces son desdeñados por nosotros. Los calificamos buenos, incluso muy buenos, pero para otros. Son de vigente aplicación, pero solamente en las áreas de mi vida que yo quiero dejar que se apliquen, no en todas, porque no en todas estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, cierro la puerta y allí no dejo entrar a Dios. Este es un tema solamente mío. ¿Esa es nuestra respuesta? ¿Esa es nuestra actitud? ¿Hay algo que reserva solo para ti y Dios no tiene nada que ver? La Pascua implica un estado previo y uno posterior. Implica un estado de servidumbre y uno de libertad. La primera Pascua requería del sacrificio de un cordero. ¿Para qué? Para redención de un pueblo. Y encontramos así que este pasaje también nos puede ilustrar lo que es un tercer punto, el simbolismo de la Pascua. Hoy la Pascua nos recuerda el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad, para librarnos de nuestros pecados y de sus consecuencias, de las consecuencias de los pecados que cometimos. Dice el versículo 26, allí en el capítulo también 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora cuando dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, no es un llamado a ser antropófago, ¿verdad? No es tampoco la base para tener una tesis como la de la substanciación, que una hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, no. ¿Cómo entenderlo entonces? Una mejor ilustración podemos entenderle a la luz de Lucas. Lucas 22,
19 dice lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El pan simboliza su cuerpo. Ese cuerpo que Jesús entregó para que fuera a la cruz y allí muriera. ¿Para qué? Para que por medio de él nosotros podamos también tener no solo perdón de pecados, sino también identificarnos con esa Pascua. Antes tuvo que morir un cordero, ¿verdad? Esta primera Pascua. Ahora Jesús está muriendo. Ya no solo por un pueblo como Israel, por toda la humanidad. Dice 1 Corintios 5:7: limpios pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura es un símbolo de la corrupción. Es identificada por los judíos con la putrefacción. Representa lo podrido, lo corrupto, lo que es insano. Y esto es interesante que tú puedes ver la fiesta de la Pascua, por eso a la par de los panes sin levadura, que implica limpieza. Es interesante también que podamos entender esto como un simbolismo de esa santificación personal que el hombre necesita. ¿Por qué? Porque es pecador. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Porque todos pecamos. Pero el drama está en que muchas veces no podemos darnos cuenta de que nosotros también somos esclavos. Claro, no esclavos físicamente. Ya no estamos en la época de Ramón Castilla, ¿verdad? Pero sí somos esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestras emociones, esclavos de nuestro corazón, esclavos de nuestros pensamientos. Y ello nos lleva a tomar decisiones inadecuadas, que la Biblia llama pecado. ¿Por qué? Porque nos desviamos de la voluntad de Dios. Y en esas decisiones equivocadas me hallo que soy un pecador. Ese es el drama del hombre. Lo bueno es que la historia del hombre no quede en drama, que hay una solución. Juan 8, 34 y 36, lo tienen solo como referencia. Dice Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo. Esclavo del pecado. Pablo se identificaba con ello. Pablo, un hombre, un siervo de Dios, un misionero usado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, que evangelizó Asia y Europa. Él llega a decir: y el bien que quiero hacer, eso no hago, sino el mal, ¿no? El mal que no quiero, eso hago. Y se confronta, y se examina, y se ve. ¿Y qué dice de sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero seguir al Señor, pero me traiciona mi propio cuerpo. Tengo que volver al Señor. Soy creyente, sí, pero tengo que volver al Señor. ¿Por qué? Porque lo dejo. Porque lo dejo. Jesús nunca me abandona, Él es fiel. Yo soy quien lo dejo. Y tengo que reaccionar frente a ello. En esa obra redentora, Él toma nuestro lugar allí en la cruz. Nosotros debíamos pagar por nuestros pecados. Pero fue otro quien lo pagó. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué fue Jesús? ¿Por qué lo hizo así Dios? La respuesta es simple. Porque Dios nos ama.
Porque la Biblia dice que nos ama con amor eterno. Dios te ama tanto que dio su vida por ti. Jesucristo fue a la cruz y allí murió. Y por eso tenemos también un memorial nosotros los cristianos, la Santa Cena, con ese pan y ese vino que nos recuerdan el cuerpo entregado por Jesús allí en la cruz y el vino, su sangre derramada allí también. ¿Quién puede decir que no ha pecado? Ninguno. Mateo 26, 27 y 28. Haciendo referencia a la sangre y al vino, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. El fruto de la vid simboliza la sangre del nuevo pacto. Ya no un pacto bajo el compromiso de una ley, sino bajo un nuevo tema, la gracia. La gracia de Dios en favor del hombre, por el cual se nos brinda perdón. Perdón. Pero es un perdón al cual accede ¿quién? Accede el hombre que cree. Está disponible para todos, pero solo le alcanza aquel que cree que esto es cierto, que Jesucristo fue por ti allí a la cruz y murió por tus pecados. Éxodo 24:8 hace mención a ese primer derramamiento de sangre del pacto primero que Dios hace con Israel. Y por eso ahora la referencia es Jesús a un nuevo pacto, a un nuevo tiempo. Y el pacto también tiene que ver con la palabra testamento. ¿Y cuándo se hace vigente un testamento? Cuando muere el testador. Era necesaria la muerte para que entre en vigencia el pacto. Hebreos 9, 13 al 15 dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Yo recuerdo esa escena, tal vez tú también, si la has leído, la has visto, tal vez en alguna película en Semana Santa, cuando está Juan el Bautista y está iniciando su ministerio y todos vienen a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Comienzan a indagar sobre él. Y él dice, no, es más, ni siquiera soy digno de saltar su calzado, ¿verdad? Y en eso aparece Jesús. Y Juan dice, en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunas veces tú seguramente has escuchado esta frase en un ambiente religioso. He aquí el Cordero de Dios. Pero este es el contexto. ¿Te das cuenta? Juan estaba indicándolo porque sabía quién era Jesús, el Mesías. Él era el Cordero que iba a dar su vida, que iba a ir a la cruz y que iba a morir por ti y por mí. Y Juan era claro en eso. La sangre del Cordero era testimonio
de que había operado una muerte. Y la muerte implicaba haberse satisfecho la justicia de Dios. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no opera el perdón. Y entonces fue necesaria que eso también se diera en la persona de Jesús. ¿Sabes? El pecado que es inherente al ser humano, que es inherente a nosotros, todos los que estamos aquí, no se elimina con una instrucción. Estés en el mejor colegio o en la mejor universidad. El pecado del hombre no cambia por las buenas intenciones. El pecado del hombre no se revierte por una religiosidad. Solo puede ser tratado eficazmente cuando tú puedes reconocer a Jesús como ese Cordero de Dios que fue a la cruz por ti. No hay otra salida. En esa cruz hay un poste, hay un dintel, allí fue el cuerpo de Jesucristo, allí se derramó su sangre, allí lo que llamas cruz, allí Jesús dio su vida por ti. El pecador puede ser libre de la vida de pecado. Puede ser libre de las consecuencias que acarrean ese pecado. La muerte espiritual, que es una separación de Dios. No tenemos una relación personal con Dios. Pero también hace que nosotros podamos revertir eso que es la muerte eterna. Vamos a estar separados por toda la eternidad de Dios, porque no hay una comunión con Él. La Pascua del Éxodo no relata solamente una linda historia de liberación de un pueblo hacia una tierra prometida. La historia del Éxodo cuenta la historia de la redención de un pueblo. Y la Pascua nos recuerda la historia de redención del hombre por parte de Jesucristo. Dios encarnado, Dios hecho hombre. No fue un acto de una revolución social. No fue un tema para hacer cambios en los sistemas políticos. Jesús fue a la cruz porque tenía un interés especial por ti, por tu vida, por cada uno de los que está aquí. Jesús quiere que tú y yo seamos libertados de una vida de esclavitud. Quiere que ya no seamos dominados por una vida de pecado. Quiere que ya no cedamos ante toda tentación. Él quiere que vivamos una vida de victoria. Pero en primer lugar, quiere que tengamos una relación con Él, una reconciliación con Él, que podamos nuevamente poner nuestros ojos en Él. Y por eso, al acercarnos esta noche a la Santa Cena, yo quiero terminar haciéndote una pregunta. Quiero que tú te imagines por un momento que estás en esa mesa, que formas parte de los 12. Cada uno con su vida. Y está Jesús allí. Y Jesús te dice a ti, cuánto he deseado comer esta cena contigo. Pero seguidamente dice, uno de ustedes me va a traicionar.
¿Por qué? Tenemos que ver nuestra conducta interior. ¿Cómo está tu vida hoy delante de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? La primera respuesta de los discípulos fue: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Cuál crees que sería la respuesta que Jesús te da a tu pregunta? Vamos a orar.